Bien mencionaste, Francisco, el hecho de que Pablo comienza, ¿cierto?, su carta no con un protocolo, ¿cierto?, diplomático o formal, sino en sentido como que él estaba ansioso de ir al meollo de la situación. Y entonces el autor coloca allí, dice, Pablo coloca, ¿cierto?, ya en el versículo 6, el comienzo, termina la salutación y comienza, dice, ya no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y entonces, frente a esto, que había una masa de personas que estaban equivocando el rumbo, aparece el testimonio de Pablo, ¿no? Es decir, qué importante, Pablo aquí, digamos así, dando características especiales de por qué él se sentía, digamos así, con autoridad para hacerlos reflexionar. Podríamos decir una cosa así. ¿Qué te parece, Francisco? Sí, y no hay que restarle importancia al problema que estaba enfrentando, ¿no es cierto? No era para menos que él enfrente a su iglesia, la iglesia que él formó de esa manera. Uh-huh. Era un problema grave, ¿no es cierto? La llegada de falsos maestros, predicando, confundiendo con un mensaje erróneo. Y bueno, y la reacción de Pablo, ¿no es cierto? Una reacción para llamarlo compasión, ¿no es cierto? Por el diálogo que tiene en su carta, cómo enfrenta el problema, cómo es ese llamamiento a la atención de Gálatas. Uh-huh. Y presenta, ¿cierto? Allí dice el inicio de la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 1, verso 1, allí dice Pablo, y entonces dice apóstol. Y ya agrega algo que en cierto sentido es confrontativo y aclarativo, podríamos decir, ¿no? Dice Pablo, apóstol, dice, no de hombres, ni por hombres. Es decir, no sigo mandatos de hombres, ni soy apóstol por iniciativa de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, Pablo hace recordar a los Gálatas de que el hecho de ser apóstol no había sido un deseo personal, ni de alguno allegado, ni tampoco él seguía o tenía que dar cuenta a otro hombre, sino dicen nada menos que por Dios mismo, ¿no? Y por eso dice, como vos mencionaste al principio, un Pablo que presenta la raíz, el fundamento de por qué él es, ¿cierto?, apóstol. Exacto, sus confrontadores no lo reconocían como apóstol. Uh-huh. Ellos mismos sabían que no podían hacerse llamar apóstoles tampoco, Uh-huh. quienes lo confrontaban a Pablo. Uh-huh. Entonces decían, nosotros no somos apóstoles, pero tampoco lo sos vos. Claro. Y lo No, confrontaban de esa manera, él era restando... diferente a los discípulos, no había estado con Jesús, no había estado en la época, ¿cierto?, del maestro, y entonces dice, ¿por qué vos sí, nosotros no? Claro, le restaban autoridad a su Claro. palabra. Uh-huh. Es la manera más, digamos, diplomática de desacreditar a una persona para invalidar la verdad, para invalidar el mensaje. Cuando yo no puedo invalidar el mensaje, invalido al que está justo, desautorizo al que lo predica, y entonces allí anulo las dos personas, las dos cosas. Claro, y te decía hoy al principio, ¿no es cierto?, cómo el judío en ese Uh-huh. momento, los judíos creyentes estaban muy arraigados a las tradiciones que mantenía su pueblo, ¿no es cierto? Y quebrar esa tradición hacía o prestaba a que ellos no reconozcan realmente a Pablo como una autoridad. Uh-huh. Porque Pablo estaba dando un mensaje nuevo, un mensaje que restaba importancia a los que ellos venían practicando, ¿no es cierto?, a estos judíos creyentes. Así que ellos se sentían, digamos, hasta con el derecho de predicar que las leyes eran las leyes de Moisés, Uh-huh. y no lo que venía a enseñar Pablo. Claro. ¿No es cierto? Que la creencia era de que ellos, creyentes, tenían que estar circuncidados, perdón, y era justamente todo lo contrario que venía a decir Pablo. Exacto. Y aquí vemos el hecho, el autor presenta varios recursos allí que los enemigos o los contrarios
en cierto sentido presentan en contra de Pablo para minimizarlo, ¿no? Allí ellos no van a confrontar el mensaje. En esto está bien, en esto está mal, sino confrontan a la persona. Es algo, digamos así, bajo. Es decir, es algo no loable. Es decir, en lugar de allí chocar o estudiar los mensajes, los razonamientos, allí directamente van a la persona para anularlo. Y por eso Pablo presenta allí, dice, yo soy apóstol, formo parte del grupo de los seguidores de Jesús. Ahora, soy apóstol no como el que reemplazó a Judas, ¿cierto? Claro. Que fue elegido por los hombres, sino allí dice, yo soy apóstol elegido por Dios. Y entonces él cuenta su testimonio y lo narra de una manera muy linda. Él presenta allí todos los detalles, verso 11 y verso 12, si ustedes me acompañan, de Gálatas capítulo 1, dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Otra vez vuelve él a hablar, que él no está hablando de ideas que han salido, cierto, fruto de experiencia o de razonamiento humano. Dice verso 12, Gálatas capítulo 1, verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí presenta el hecho, ¿cierto? Yo digo, qué bárbaro, ¿no? Es decir, no solamente él ahí está mostrando a su autoridad, de por qué él tiene autoridad, sino se está cumpliendo lo que Cristo dice allí en Mateo, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese Cristo resucitado, aunque ya no lo veían, sin embargo sigue presente y ahora le enseña a Pablo directamente. Y algo que quizás ellos todavía no lo habían madurado, no lo habían entendido, en la manera que, aunque Jesús no estaba, sin embargo se hacía presente enseñándole a alguien que él tomó como discípulo, ¿no? Claro, y en esos dos versículos también reafirma, ¿no es cierto?, la fe en otros cristianos creyentes. Uh-huh. Tanto así que es lo que mueve a Pedro a nombrar de que lo que él escribe es una autoridad. Lo que él escribe es para tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y también, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, cómo esas palabras nos mueven a nosotros, cómo tocan nuestros corazones. Necesito saber de que quien lo guiaba era realmente Jesús. Uh-huh. El hecho es que muchas veces ahí debemos tomar conciencia de por qué, digamos, si tuvo una introducción tan fuerte en la autoridad, quiere decir que Pablo iba a enfrentar o iba a tener una confrontación muy fuerte y por eso necesitaba hacerle entender a los hermanos de que él no era uno más del montón, como los otros que estaban predicando un evangelio diferente, sino que la iglesia debía aceptarlo como autoridad, porque no eran sus palabras, sino justamente era revelación de Jesucristo. Exactamente. Y eso es lo que Pablo quiere hacer el énfasis. Yo no vengo a predicar mi mensaje, mi comprensión del evangelio. Y si Pablo dice, no vengo a predicar una comprensión subjetiva o personal del evangelio, vengo a predicar el mensaje revelado nada menos que por quién, por Jesucristo después de haber resucitado. Y esto es algo nuevo para los judíos, es algo nuevo allí, ¿cierto?, para los cristianos. Un Pablo que viene a traer un mensaje fresco, un mensaje después de la resurrección, que no cambiaba el mensaje, sino que justamente lo fundamentaba más, lo fundaba más. Y esto es lo que en cierto sentido Pablo quiere hacer entender y por eso hace tanta fuerza, tanto énfasis, decir, muchachos, aunque yo no estuve con Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra, sin embargo yo estuve con Cristo. Son dos cosas, ¿cierto?, que los de Gálatas tenían que entender. Así que bueno, con esta introducción, qué lindo que podamos empezar, dice, el llamamiento de Pablo. Pablo presenta allí, ¿cierto?, su experiencia y como decimos siempre, ¿quién podía negar su testimonio? Era una experiencia personal, no había manera de negar su testimonio y por eso Pablo allí lo usa para fundamentar su apostolado.